Ava se encontraba en los tranquilos confines del laboratorio de bioingeniería de la Academia Galáctica. Su piel lavanda reflejaba el tenue resplandor de la iluminación ambiental de la habitación. Sus dedos trazaban los bordes de los diversos tubos de biotecnología y células de regeneración esparcidas por el laboratorio. Su diseño era un claro recordatorio de su mundo natal, Vixra. Para la mayoría, la vista de estos instrumentos estériles, perfectos, precisos e impecables invocaría una sensación de seguridad, pero para Ava había algo que faltaba. Vixra primigenia. Su gente estaba entre las más avanzadas de la galaxia en lo que respecta a la ciencia biológica, la clonación, la regeneración celular y la manipulación genética avanzada habían erradicado hace tiempo la necesidad de lo que muchas otras especies consideraban la reproducción natural. Vivían libres de la aleatoriedad caótica de los acervos genéticos, perfeccionando cada nueva generación con el conocimiento y la tecnología acumulada durante milenios. La idea del apareamiento de interacciones biológicas desordenadas para producir descendencia se considera anticuada e ineficiente, una reliquia de menos especies evolucionadas y sin embargo la curiosidad de Ava se despertó durante años durante sus estudios académicos, se había fascinado con otras especies, cómo vivían, amaban y evolucionaban, especialmente los humanos, sus formas. Eran tan diferentes, tan impredecibles y esta imprevisibilidad la intrigaba mientras que Vixen seleccionaba sus emparejamientos genéticos con un cálculo cuidadoso, los humanos simplemente permitieron que el mundo natural siguiera su curso. Esta reproducción natural era caótica, descontrolada, y resultó en una vasta variación genética, a veces beneficiosa, a veces no. Sus instructores siempre le habían advertido que no romantizara estos métodos, decían que eran ineficientes, impredecibles, primitivos, pero Ava no podía quitarse la sensación de que había algo profundamente profundo en su imperfección, cuando fue asignada a la prestigiosa Academia Galáctica, para un semestre de estudio. Ava sabía que tendría la oportunidad de aprender directamente de los humanos y no podía esperar. Su entusiasmo la llevó a inscribirse en un proyecto conjunto con nada menos que el Dr. Ethan Reed, un joven biólogo humano brillante y enérgico que había ganado reconocimiento significativo por sus estudios sobre la reproducción humana. El trabajo del Dr. Reed la fascinaba, a diferencia del enfoque frío y calculado de su gente, sus métodos se basaban en la comprensión de los procesos naturales de evolución y reproducción, se adentraba en el funcionamiento íntimo de la biología humana, cada división celular, cada señal hormonal, cada interacción entre socios y humanos. La reproducción no era solo un imperativo biológico, era emocional, estaba conectada con algo más profundo, y eso es lo que la atrajo el primer día de su asociación de investigación. Se encontró observando tranquilamente a Ethan mientras trabajaba, su entusiasmo por el tema era palpable, sus manos se movían ensordecedoramente por la pantalla holográfica, su voz estaba llena de energía mientras explicaba los complejos procesos biológicos por los que se ve que los humanos evolucionaron una increíble combinación de adaptación y suerte, había explicado con ojos brillantes de pasión, seguro que es complicado, impredecible e incluso ineficiente, pero eso es lo que lo hace tan hermoso, nuestras imperfecciones permiten tantas posibilidades. Ava había escondido atentamente, pero una pregunta candente había sentido en su mente durante semanas. ¿Por qué los humanos se aferraban a este método cuando había maneras más eficientes de asegurar la supervivencia de las especies? Había leído los libros, entendía la mecánica, pero no podía captar el meollo del asunto, la conexión emocional, el deseo. Una noche cuando el laboratorio estaba en silencio y el único sonido era el suave zumbido de la maquinaria a su alrededor, Ava finalmente expresó la pregunta que había estado rondando en sus pensamientos. Ethan, dijo suavemente, sus ojos violetas captaron la tenue luz de la habitación. ¿Por qué los humanos eligen reproducirse de la manera en que lo hacen? Tu especie tiene la tecnología para avanzar más allá de este método biológico, pero continúa. Levantó la vista de su trabajo sorprendido por la pregunta, pero intrigado por la genuina curiosidad en su voz. Esa es una gran pregunta, respondió inclinándose hacia atrás en su silla. No se trata solo de biología, Ava, para los humanos, la reproducción no es solo una función de supervivencia, está profundamente ligada a nuestras emociones, nuestras conexiones, apareamiento. No se trata solo de crear vida, se trata de compartirla. Compartir vida, ha repetido confundido, pero fascinado. Sí, se trata de intimidad, amor, vincularse con otra persona de una manera que va más allá de lo físico. Es una experiencia, una conexión que no puede ser replicada en un laboratorio o diseñada en una olla. Ava frunció el ceño. ¿Pero qué pasó con la ineficiencia, el dolor, el riesgo? Ethan rió suavemente. Todo eso es parte de ello. El desorden, la imprevisibilidad hace que la experiencia sea única. Tienes razón, hay riesgos, pero esos riesgos hacen que la recompensa sea aún más valiosa. El vínculo entre socios, la experiencia de traer una nueva vida al mundo juntos, es algo que tienes que sentir para entender. La mente de Ava corrió con las implicaciones. Vixen no tenía tales conexiones. Los niños nacidos en cámaras estériles crecieron a partir del mejor material genético diseñado para la
Perfección. La idea de conexión emocional durante la reproducción parecía casi absurda, pero había una parte de ella que quería entender lo que Ethan quería decir. ¿Podrías enseñarme?, preguntó impulsivamente, su voz apenas por encima de un susurro. Ethan parpadeó. Tomó un momento. Enseñarte, sí, dijo más decidida. Ahora enséñame cómo se siente. Estudió la ciencia, pero quiero entender la experiencia humana. Hubo un largo silencio. Ethan se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los de ella. Ava, la reproducción humana no es algo que se pueda enseñar como un experimento científico, es profundamente personal, no puedes simplemente observarlo, tienes que experimentarlo. Respiró hondo y luego déjame experimentarlo. Los ojos de Ethan se abrieron completamente. En serio. Otra larga pausa. Ethan se puso de pie pasándose una mano por el cabello, claramente sopesando la gravedad de lo que estaba preguntando. Ava, esto no es algo para tomar a la ligera. La reproducción no se trata solo de hacer un bebé, hay emociones, complicaciones y consecuencias. Entiendo eso, respondió firmemente, pero necesito saber. Que él la miró a los ojos, y después de lo que pareció una eternidad, finalmente suspiró. Está bien, pero si hacemos esto tienes que prometerme que estás preparada para lo que viene después. La reproducción humana es complicada. Ava, avanzando con el corazón latiendo en su pecho, no tenía idea en qué se estaba metiendo, pero por primera vez en su vida no le importaban los riesgos necesarios. Saber cómo se sentía experimentar la vida a la manera humana, caótica, impredecible e imperfecta. Lo que no se daba cuenta era cuán profundamente esa experiencia la cambiaría. Capítulo 2. El método humano. Los pensamientos de Ava se arremolinaban mientras salía del laboratorio esa noche. La conversación con Ethan había encendido una tormenta dentro de ella, una mezcla de miedo, curiosidad y emoción. Siempre se había considerado lógica, impulsada por la razón en la búsqueda del conocimiento, pero ahora su pedido a Ethan de experimentar la reproducción humana de primera mano se sintió todo menos lógico. Era emocional, impulsivo, y por primera en su vida, Ava sintió que estaba entrando en lo desconocido. Las cámaras estériles de Vixra podrían ofrecerle clones perfectos, impecables en forma y función, pero nunca podrían ofrecer la sensación de conexión. Ethan había descrito la idea de vincularse con alguien a través del acto de crear vida. Parecía profunda, incluso hermosa en su desorden, pero ¿cómo podría ella, un ser de una especie que había abandonado hace mucho tiempo métodos tan primitivos, comenzar a experimentarlo? Al día siguiente, en el laboratorio, el aire entre Ava y Ethan estaba denso con una tensión tácita. Ethan trabajó en silencio, evitando metódicamente su mirada mientras revisaba los datos de su investigación. Ava podía sentir su vacilación, sabía que él estaba sopesando las consecuencias de lo que ella le había pedido. Esto no era un simple experimento científico, era personal, profundamente personal. Finalmente, después de lo que parecieron horas de silencio, Ethan habló. Ava, ¿estás absolutamente segura de esto? Levantó la vista con su determinación inquebrantable. Sí, quiero entender. Ethan suspiró y se giró para mirarla completamente. Correcto, pero antes de que pensemos en intentar algo, necesitas entender lo que realmente implica la reproducción humana. No se trata solo del acto físico, hay componentes emocionales, cambios hormonales y complejidades biológicas que van más allá de la mecánica. Ava se acercó. Quiero saber todo. Ethan se acercó a una de las pantallas holográficas y mostró un modelo intrincado del sistema reproductivo humano. Esto comenzó señalando la imagen es donde todo comienza. Los humanos, a diferencia de Vixen, depende de la fertilización interna. Es un proceso que implica no solo la reunión de material genético, sino también una serie de interacciones hormonales complejas que desencadenan respuestas emocionales. Ava observará atentamente mientras él explicaba el proceso desde la liberación de óvulos hasta la fertilización y el desarrollo final de un feto. Ella había estudiado esto antes, pero escuchándolo de Ethan con su énfasis en el aspecto emocional le dio nuevo peso. El acto físico de la reproducción para los humanos implica mucho intimidad. Ethan continuó, no se trata solo de producir descendencia, se trata de crear un vínculo con otra persona compartiendo algo profundamente personal. Ava frunció el ceño, pero ¿por qué tiene que ser personal? ¿Por qué no tratarlo como una función biológica como lo hace mi gente? Ethan suena suavemente, eso es lo que hace que los humanos sean diferentes. Para nosotros, la reproducción está ligada al amor, la confianza y la conexión emocional. Es más que solo biología, es bueno, es una expresión de quiénes somos, nuestras vulnerabilidades, nuestros deseos, nuestra necesidad de compañía. El corazón de Ava se agitó ante sus palabras. Amor, confianza, estos eran conceptos que eran ajenos a ella en el contexto de la reproducción en Vixra. Tales cosas eran innecesarias. La perfección genética era todo lo que importaba. Pero aquí con Ethan podía sentir el peso de esas emociones flotando en el aire. ¿Cómo me preparo para algo como esto? Ava preguntó con voz más suave, ahora menos segura que antes. Ethan la miró con cuidado, su expresión seria. No se trata solo de preparar tu cuerpo, Ava, tienes que estar lista emocionalmente. Los humanos forman vínculos profundos a través de la reproducción. ¿Estás lista para eso, para la posibilidad de que esta experiencia cambie cómo te ves a ti misma y a mí?
Ava tragó saliva, no había considerado el costo emocional al que estaba tan acostumbrada separando sus emociones de sus estudios, pero esto era diferente, creo que estoy lista, dijo, aunque la incertidumbre en su voz era evidente. Ethan se acercó lentamente, claramente todavía vacilante pero dispuesto a guiarla a través de este viaje. Está bien, lo tomaremos con calma, primero nos enfocaremos en entender el proceso. Que necesitas saber cómo reaccionará tu cuerpo a la biología humana. Esa noche comenzó el primer paso del viaje de Ava hacia la reproducción humana. Ethan preparó una serie de simulaciones usando proyecciones holográficas y módulos de realidad virtual para ayudarla a comprender las complejidades de los rituales de físico. Apareamiento humanos, los ciclos hormonales y las interacciones físicas. Ava lo absorbió todo con atención envolvente, pero incluso con todos los datos frente a ella era difícil captar la profundidad emocional detrás de todo esto. Estas simulaciones son geniales para comprender la mecánica, dijo Ethan, cuando terminen la sesión, pero no pueden replicar los sentimientos involucrados. Ava estaba entendiendo eso, pero quiero saber todo lo que pueda antes de que vayamos más lejos. Ethan la estudió por un momento. Eres más humano de lo que te das cuenta, Ava. La mayoría de la gente no se acercaría a algo como esto con tanta curiosidad y apertura. Ava, sonriendo suavemente, tal vez por eso estoy tan fascinada por los humanos. Son impredecibles y, sin embargo, hay algo en su imperfección que los hace únicos. El resto de la semana estuvo lleno de más simulaciones y discusiones. Ethan le mostró a Ava cómo las hormonas humanas afectaban las respuestas emocionales, cómo las feromonas desempeñaban un papel en la atracción y cómo el cerebro humano respondía al tacto íntimo. Ava se sintió cada vez más intrigada por la complejidad de todo esto. Su gente, en su búsqueda de la perfección genética, había simplificado la reproducción en algo mecánico, pero los humanos habían preservado algo primitivo, algo profundamente conectado con sus emociones e identidades. Al final de la semana, Ava se sintió lista para dar el siguiente paso. Se acercó a Ethan en el laboratorio una noche. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Ethan comenzó. Su voz era firme pero sus nervios estaban al límite. Creo que estoy lista para experimentarlo. Ethan la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Ava, esto ya no se trata solo de curiosidad. ¿Estás seguro? Ella asendió. Aprendí la ciencia, ahora necesito entender las emociones. Ethan dudó por un momento, luego respiró profundamente. Está bien, pero tomamos esto a tu ritmo. Si en algún momento te sientes incómodo, paramos. Entendido. Ava apreció su consideración, la forma en que respetó su curiosidad, sin presionarla demasiado. Entendida. Esa noche dejaron los confines estériles del laboratorio y regresaron a las habitaciones de Ethan. Era la primera vez que Ava había salido del ambiente clínico en busca de conocimiento. La atmósfera en las habitaciones de Ethan era diferente, más cálida, más personal. Su habitación estaba llena de pequeñas baratijas, fotos de familiares y amigos y objetos personales que hacían que este espacio se sintiera vivido. Vixen rara vez guardaba objetos personales, todo era utilitario, diseñado para la eficiencia, pero aquí en el espacio de Ethan, Ava sintió algo que nunca había sentido antes de conectarse con Ethan. Le hizo un gesto para que se sentara en el borde de la cama, y ella lo hizo con el corazón acelerado. Él se sentó a su lado, su expresión seria pero amable. Ava, esto es más que solo un experimento biológico. ¿Estás lista para eso? Respiró profundamente mirándolo a los ojos. Sí, quiero sentir lo que sienten los humanos. Ethan se inclinó más cerca, su mano rozando suavemente contra la de ella. Entonces, comencemos el capítulo 3. Sintiendo zumbido, la habitación estaba tranquila salvo por el suave zumbido del sistema de ventilación y el suave susurro del movimiento. El pulso de Ava retumbaba en sus oídos, su mente acelerada con anticipación e incertidumbre. La realidad de lo que estaba a punto de suceder la pesaba mucho, pero no era miedo. Lo que sentía era algo más profundo, algo más profundo. Había venido aquí para aprender a entender, a experimentar lo que los humanos han estado haciendo durante milenios, y ahora, de pie en el precipicio de esa experiencia, sintió una extraña combinación de emoción y aprehensión. La presencia de Ethan a su lado era una fuerza estabilizadora, no solo un colega más en este momento, él era algo más, alguien que representaba el puente entre sus dos mundos. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, como si estuviera navegando por algo delicado. Ava apreció su consideración por un momento, se permitió reflexionar sobre cuán diferentes eran los humanos de su propia especie. En Vixra, la reproducción no era nada más que una transacción, era clínicamente eficiente y carente de cualquier apego emocional. Los socios eran elegidos por su compatibilidad genética, y una vez que se reconocía su material genético, no había más conexión entre ellos. La descendencia era creada en cápsulas nutridas en entornos artificiales, hasta que estaban listos para emerger perfectos y diseñados para ser la mejor versión de ellos mismos. Pero los humanos eran diferentes. La reproducción para ellos no era solo sobre supervivencia, era sobre unión, intimidad y compartir algo profundamente personal. Eso era lo que Ava había llegado a experimentar, y mientras miraba a los ojos de Ethan, se dio cuenta de cuánto peso eso tenía. ¿Estás bien?, Ethan preguntó suavemente, su voz sacándola de sus pensamientos. Ava avanzando, aunque la opresión en su pecho permaneció. Creo que sí, es solo que es abrumador. Ethan, sonriendo suavemente, está bien, sintiéndose así es un gran paso y no es algo para apresurarse,
Podemos tomar las cosas con calma. Ava respiró profundamente calmando su corazón acelerado. Quiero entender todo, Ethan, quiero saber cómo se siente. La mano de Ethan rozó suavemente la de ella otra vez, y esta vez no se apartó, en cambio se permitió. Concentración en la sensación, su calor, la textura de su piel. Fue un gesto tan simple, pero se sintió extrañamente íntimo. Vixen, no se tocaron de esta manera. El contacto físico estaba reservado para fines prácticos, no para la expresión de emociones, pero aquí con Ethan este toque simple tenía mucho significado. Ethan se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del de ella, y Ava sintió que la tensión entre ellos crecía. No se trata solo de lo físico, Ava, se trata de confianza acerca de ser vulnerable. Con alguien vulnerable, repitió, palabra extranjera en su lengua. Nunca he sido vulnerable antes. La mirada de Ethan se suavizó. Está bien, no tienes que ser perfecto, no tienes que saber todo esto. Se trata de aprender, experimentar juntos. La palabra resonó con ella. En Vixra no había concepto de unión cuando se trataba de reproducción. Cada persona era un individuo, sus contribuciones a la próxima generación, seleccionadas en base a su valor genético, no en ninguna conexión emocional. Pero aquí con Ethan, ella estaba comenzando a ver que la reproducción no era solo sobre genes o biología, se trataba de formar un vínculo, sobre compartir algo profundamente personal con otro ser. Ava cerró sus ojos. Por un momento, permitiéndose concentrarse en las sensaciones a su alrededor, la calidez de la mano de Ethan en la suya, el suave zumbido de la habitación, la cercanía de su presencia. Sintió el peso del momento, la importancia de lo que estaban a punto de hacer, y por primera vez se sintió verdaderamente conectada con otra persona. Cuando abrió los ojos de nuevo, Ethan la estaba observando atentamente. ¿Estás lista?, preguntó suavemente. Ava respiró hondo, su corazón latía en su pecho. Sí, estoy lista. Los siguientes momentos fueron una confusión de movimiento y sensación. El toque de Ethan era suave, sus acciones deliberadas y consideradas la guiaban a través de cada paso. Ava sintió que su cuerpo respondía de maneras que no había anticipado, su piel hormigueaba, su pulso se aceleraba, su mente corría con una mezcla de curiosidad y asombro. Había estudiado la mecánica de la reproducción humana durante años, pero nada la había preparado para la intensidad emocional de la experiencia mientras se movían juntos. Ava sintió que la conexión entre ellos se profundizaba, no era solo un acto físico, era algo más. Podía sentir la confianza entre ellos, la vulnerabilidad de la que Ethan había hablado. Era como si estuvieran compartiendo una parte de sí mismos, algo íntimo y profundo que no podía ser replicado en un laboratorio o explicado en un libro de texto. La respiración de Ethan era constante, sus movimientos eran cuidadosos, como si tuviera miedo de abrumarla. ¿Cómo te sientes?, susurró con voz suave y tranquilizadora. Ava luchó por encontrar las palabras para describir el torbellino de emociones que la recorrían. No lo sé. Sé que ella admitió que es diferente, no es lo que esperaba. Ethan sonriendo, su mano acariciando suavemente su mejilla. Está bien, no es algo que puedas entender completamente hasta que lo experimentes. Ava asintiendo, su mente daba vueltas, siempre se había enorgullecido de su intelecto, de su capacidad para entender incluso los conceptos científicos más complejos, pero esto era algo más allá de la lógica, más allá de la razón, era emocional, instintivo y completamente impredecible. A medida que la experiencia alcanzaba su clímax, Ava sintió que la oleada de emociones le inundaba, una extraña combinación de alivio, euforia y conexión. Era como si una parte de ella hubiera despertado, una parte que ni siquiera sabía que existía. Se sentía cruda, expuesta, pero también profundamente satisfecha de una manera que nunca había sentido antes. Cuando terminaron, se acostaron juntos en la habitación silenciosa, su respiración volvió lentamente a la normalidad. La mente de Ava todavía estaba acelerada, procesando todo lo que acababa de suceder. Había venido aquí para aprender sobre la reproducción humana, pero lo que ella había experimentado era mucho más allá de la biología. Ella había sentido algo real, algo profundamente personal. El brazo de Ethan la cubrió suavemente, su toque reconfortante. ¿Cómo te sientes ahora?, él preguntó suavemente. Ava se giró para mirarlo, sus ojos violetas buscando los suyos. No sé cómo describirlo. Ella admitió que es abrumador, pero en el buen sentido. Ethan, sonriendo, sus dedos rozando ligeramente contra su cabello. Eso es normal. La reproducción para los humanos es más que solo crear vida, se trata de formar un vínculo con otra persona, compartir algo íntimo. Ava, pensando, sus pensamientos todavía eran un torbellino. Nunca me di cuenta de cuánta emoción estaba ligada a eso. Siempre pensé que era solo una función biológica para los humanos. Nunca es solo biología. Ethan dijo suavemente, se trata de amor, confianza y conexión. Amor. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, y Ava sintió un extraño calor florecer en su pecho. El amor no era un concepto que ella nunca había entendido completamente en Vixra. El amor visto era como una distracción, algo eso interfería en la búsqueda de la perfección. Pero aquí con Ethan ella estaba comenzando a ver que el amor no era una debilidad, era una fortaleza. Creo que estoy empezando a entender a Ava, dijo en voz baja. Esta conexión, este vínculo es lo que hace a los humanos tan únicos, ¿no?
Ethan señalando es una gran parte de lo que nos hace quienes somos defectuosos imperfectos, pero nuestra capacidad de conectarnos entre nosotros en un nivel emocional es una de nuestras mayores fortalezas. Ava, sonriendo suavemente, su corazón todavía acelerado por la intensidad de la experiencia. Gracias Ethan, por mostrarme lo que significa ser humano. Ethan se inclinó y le dio un suave beso en la frente. Gracias por confiar en mí, Ava. Este fue un gran paso para los dos mientras yacían allí juntos. Ava se dio cuenta de que había aprendido mucho más de lo que alguna vez esperado. Había llegado a comprender la reproducción humana en un nivel más profundo, no solo la ciencia detrás de ella, sino también las emociones que la alimentaban, y al hacerlo había descubierto algo sobre sí misma. También por primera vez en su vida, Ava se sintió verdaderamente conectada con otra persona, no solo esencialmente sino emocionalmente, y se dio cuenta de que eso era lo que hacía a los humanos tan extraordinarios. Capítulo 4. Una nueva comprensión. Ava yacía en la quietud silenciosa de los aposentos de Ethan, sus pensamientos vagaban por los eventos de la noche, todo había cambiado, el peso de la experiencia permanecía en su piel, como una presencia invisible, recordándole la profundidad emocional que acababa de encontrar. Había venido aquí para estudiar la reproducción humana, pero lo que realmente había descubierto era algo mucho más profundo, algo que no estaba segura de cómo procesar. Pero la suave respiración de Ethan a su lado le trajo un extraño consuelo. Él le había mostrado algo que ella nunca pudo haber entendido a través de libros de texto o simulaciones. No se trataba solo de biología, se trataba de vulnerabilidad, de conexión y compartir algo profundamente personal. Mientras Ava reflexionaba sobre los eventos de la noche, se dio cuenta de que su comprensión de la reproducción humana había evolucionado más allá de la ciencia. La experiencia humana de intimidad y vínculos era algo que su gente había descartado durante mucho tiempo como irrelevante. Pero ahora ella cuestionaba esa suposición sobre Vixra. Todo estaba diseñado para la eficiencia, incluso las relaciones, si es que existían, eran el amor cuidadosamente calculado, no era parte de la ecuación ni tampoco la complejidad emocional que lo acompañaba. Su gente diseñaba a su descendencia para la perfección, seleccionando rasgos que asegurarían la supervivencia y el avance de su especie. Pero ahora Ava no podía evitar preguntarse si los humanos, con todos sus defectos e imperfecciones, tenían algo que Vixen no tenía. Un sentido más profundo de conexión, una capacidad de compartir sus vidas con otros de maneras que trascendían lo físico. Esa tal vez era la verdadera fuerza de su especie. El caos y la imprevisibilidad de la reproducción humana. La forma en que los unía les daba una resiliencia que era a la vez desconcertante y hermosa. Mientras estos pensamientos llenaban su mente, Ava sintió que Ethan se movía a su lado. Su mano se movió hacia su espalda, un toque suave y reconfortante que inmediatamente la tranquilizó. Giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos violetas se encontraron con los suaves ojos marrones de él. ¿Cómo te sientes?, Ethan preguntó suavemente. Su voz era tranquila en la tenue luz de la habitación. Ava se tomó un momento para responder. Sus pensamientos todavía dan vueltas. Me siento diferente, ella admitió. Pensé que entendía cómo sería esta experiencia, pero ahora me doy cuenta de que no se trata solo del proceso físico, ¿o sí? Ethan suena con la mano apoyada en su hombro. No se trata de la reproducción humana, está ligada a nuestras emociones, no se trata solo de crear una nueva vida, se trata de compartir una conexión íntima con alguien más, por eso es tan poderoso. Ava avanzando lentamente con Vixra, hemos eliminado esa parte del proceso, todo está controlado, diseñado para la eficiencia. Solía pensar que era una ventaja, pero ahora no estoy tan seguro. Ethan se sentó ligeramente mirándola con una expresión pensativa. ¿Estás cuestionando la forma de hacer las cosas de tu gente? Me estoy cuestionando si hemos perdido algo importante, dijo Ava con voz suave. Hemos perfeccionado la ciencia de la reproducción, pero al hacerlo hemos eliminado el aspecto emocional. Que no tenemos conexiones como esta, no experimentemos el amor como lo hacen los humanos. Ethan mostró sus palabras por un momento antes de hablar. Hay algo que decir sobre la eficiencia y el control, pero creo que lo que hace únicos a los humanos es nuestra capacidad de conectarnos a un nivel emocional. Somos defectuosos, pero esos defectos son los que nos permiten formar vínculos para amar y crecer. Juntos es un caos, impredecible y a veces doloroso, pero también es hermoso. Ava miró sus manos, su mente se aceleraba con las implicaciones de lo que estaba sintiendo. Nunca antes había cuestionado nuestras formas de actuar, pero ahora me pregunto si hemos sacrificado algo importante en nuestra búsqueda de la perfección. Ethan extendió la mano y tomó su mano en la suya. Tal vez tu gente haya perfeccionado la reproducción, pero no creo que la perfección sea el objetivo, al menos no para los humanos. Son las imperfecciones, la imprevisibilidad lo que hace que nuestras relaciones sean significativas, la capacidad de sentir profundamente, ser vulnerable con alguien más, eso es lo que le da valor a la vida. Ava sintió un profundo calor que se extendía por su pecho ante sus palabras. Siempre había estado impulsado por la lógica, por la búsqueda del conocimiento y la comprensión, pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de que había algunas cosas que no podían explicarse solo con la ciencia. Había sentimientos, conexiones, experiencias que iban más allá del alcance de la razón.
Creo que estoy empezando a entender eso ahora, Ava dijo en voz baja. Esta experiencia me ha cambiado, Ethan, suavemente nos ha cambiado a ambos. Me mostraste que aunque nuestras especies son diferentes hay algo universal sobre la conexión. No se trata solo de biología o reproducción, se trata de estar con alguien compartiendo algo íntimo y confiarle tus vulnerabilidades. Ava lo miró a los ojos sintiendo una sensación de claridad que no había experimentado antes. Me ha enseñado mucho, Ethan, más de lo que esperé cuando comenzamos este proyecto. Ethan se rió levemente. Podría decir lo mismo de ti, no esperaba conocer tanto a alguien de otra especie, pero aquí estamos. Hubo un breve silencio mientras ambos absorbían el peso de lo que habían compartido. La mente de Ava continuó dando vueltas a las implicaciones de su nueva comprensión. Siempre había visto los métodos de su mundo como superiores, pero ahora no estaba tan segura. Los humanos, con toda su imprevisibilidad y las imperfecciones, tenían algo que su gente había perdido: la capacidad de formar lazos emocionales profundos a través del acto de creación. ¿Crees que tu gente alguna vez abrazará algo como esto?, Ethan preguntó rompiendo el silencio. Ava suspiró. No lo sé. Vixen valora la eficiencia y la perfección por encima de todo. La emoción es vista como una distracción, algo que obstaculiza el progreso, pero ahora veo que la emoción es lo que da sentido a la vida. No se trata solo de continuar la especie, se trata de vivir, sentir, conectar. Ethan, señalando, tal vez seas tú quien pueda ayudarte. Mira eso, Ava compartiendo. Aunque la idea de cambiar toda su sociedad parecía desalentadora, tal vez no sea fácil, pero no puedo dejar de ver lo que he aprendido aquí. No puedo volver a ser como era antes. Ethan se inclinó y le dio un suave beso en la frente. Ya ha comenzado a cambiar a Ava, y ese es el primer paso. Ava cerró los ojos por un momento dejando que la calidez de su toque la inundara. Ella sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Todavía había muchas preguntas por responder, muchos desafíos por enfrentar, pero por primera vez sintió que estaba en el camino correcto. Cuando abrió los ojos de nuevo, sintió la sensación de paz. Gracias, Ethan, por todo. Ethan, sonriendo, su mano todavía descansaba sobre la de ella. Gracias, Ava, por confiar en mí. Mientras la noche avanzaba, yacían juntos en la tranquilidad y comodidad de la habitación. El vínculo entre ellos se solidificaba de una manera que trascendía la biología, la cultura o las especies. Ava había llegado a comprender la reproducción humana a un nivel científico, pero más importante aún, había llegado a comprender y las emociones que la alimentaban. No se trataba de perfección, se trataba de conexión, sobre amor, y por primera vez en su vida Ava se sintió verdaderamente conectado con otro ser.